Buenos días, maestra Mirta. Vamos a dar inicio a esta segunda clase del diplomado Estrategias Didácticas para el Desarrollo de las Competencias en Educación Primaria. Hoy tenemos el tema el aprendizaje basado en proyectos, más conocido como el ABP, ¿no? Es la parte 1. Bien, quiero dar buenos días a la maestra. Voy a compartir, voy a prenderme para conocernos. No sé si podríamos prender nuestra cámara para poder conocernos. Muy buenos días, soy la maestra Marlene Martínez Guerra y vamos a dar inicio a esta sesión. Bienvenidas a esta segunda sesión en la que exploraremos juntos una metodología más poderosa para el aprendizaje basado en proyectos. Hoy nuestro enfoque estará sumergidos en los problemas reales de los estudiantes, no solo para encontrar una solución, sino para descubrir el fascinante proceso de investigación, colaboración, el pensamiento crítico que hay detrás. Y a diferencia de las clases tradicionales, donde que sabemos nosotros es el hecho de transmitir conocimientos, en esta sesión no esperen que se les dé toda la respuesta, a lo contrario, ustedes maestros serán los protagonistas de sus propios aprendizajes. Así es que con esta bienvenida vamos a dar inicio a esta segunda sesión, denominada el aprendizaje basado en proyectos. Voy a dar inicio compartiendo un diálogo entre dos docentes, entre la docente Graciela y el docente Hugo. La docente Graciela y el docente Hugo son dos maestros que trabajan en una institución educativa en el nivel primario. Como todos nosotros sabemos que cuando estamos en un mismo grado o en un mismo ciclo, tratamos de coordinar, conversamos con nuestros colegas para ver en qué estamos, cómo estamos haciendo nuestra planificación para nuestros estudiantes. En ese sentido, la maestra Graciela del nivel primario se encuentra con el maestro Hugo y empieza lo que es una conversación entre ambos, como siempre lo hacían. Graciela le dice a Hugo, deberíamos encontrar estrategias o metodologías que enfaticen el trabajo en grupo, pero que también permitan el trabajo individual de los estudiantes, ya que no siempre podemos estar presentes con ellos. Hugo le responde, creo que el currículo nacional las denomina experiencias de aprendizaje. Otros estudiantes las llaman metodologías activas. Sí, Hugo, Graciela contesta, ¿existe solo metodologías activas o hay varias? La duda de la maestra es si existe solamente una metodología activa o hay varias. Hugo le responde, me parece que una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos. No conozco otra. Pienso que un proyecto consiste en desarrollar un tema común desde distintas áreas curriculares. Hugo dice, no estoy tan seguro. Creo que el proyecto tiene más que ver con la resolución de problemas o retos.
El propósito de nuestra sesión el día de hoy es aprendizaje basado en proyectos, el tema, y nuestro propósito. En esta sesión se busca que las y los docentes reflexionen acerca de cómo la revisión de nuestra práctica docente y la cultura escolar es indispensable para el trabajo por proyectos. Mira que en el diálogo que estuvimos, les comenté, ¿no? Los docentes reflexionan sobre su práctica docente en este diálogo, en esta conversación. ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? El aprendizaje basado en proyectos es una metodología educativa activa en la que los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades a través de un proyecto complejo, auténtico y desafiante que debe resolver o crear durante un periodo de tiempo prolongado. A diferencia de las clases tradicionales, donde el profesor transmite la información y el estudiante la recibe, el aprendizaje basado en proyectos, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje. En ese sentido, cuando el, cuando el estudiante es el protagonista, se siente parte de su aprendizaje, es un aprendizaje más significativo. El aprendizaje basado en problemas se enfoca en el desarrollo de habilidades del ciclo 2021, como el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, la creatividad, además de la gestión del tiempo y de la autogestión. Perdón. Además, la gestión del tiempo y de la autogestión, los estudiantes trabajan en equipo para investigar, diseñar, construir y presentar una solución a un problema en el mundo real, a un problema en el contexto del estudiante. Transforma el rol del estudiante de receptor pasivo de información a protagonista de su propio proceso de aprendizaje. A través de este diseño, desarrollo y ejecución de un proyecto. Los estudiantes construyen entonces conocimientos de manera significativa, desarrollan competencias claves y aplican lo aprendido en los contextos reales, en sus contextos. Esta metodología no solo promueve el aprendizaje profundo, sino que también prepara a que los estudiantes sepan enfrentar retos del siglo XXI. Pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo colaborativo y comunicación efectiva, entre otros. ¿En qué consiste la metodología del aprendizaje basado en problemas? Esta propuesta metodológica basada en la colaboración consiste en colocar al alumnado, a los estudiantes, frente a una problemática real que sea de su interés, la cual deberá resolver por sí mismo, por medio de la colaboración con los docentes y con su entorno. La clave de esta metodología se encuentra en poner a prueba las habilidades, actitudes y conocimiento del alumnado en proyectos tangibles. ¿Qué hace diferente esta nueva metodología?
Esta nueva metodología es el aprendizaje basado en proyectos se caracteriza, entre muchas otras metodologías, por ser divertida, por ser desafiante, donde el estudiante avanza sin frustrarse ni aburrirse durante su jornada activa, donde el alumno es el protagonista de la historia. Él o ella elige el camino a seguir con utilidad social. Observen el impacto positivo de sus propias acciones y, por último, al estar basado en la realidad social. Los estudiantes no son ajenos a las actividades y comprenden rápidamente la utilidad práctica de los conocimientos descubiertos. El aprendizaje basado en proyectos es divertida y desafiante. Es activa porque a los niños, a los estudiantes los involucra, basado en una realidad social, basado en esa realidad de su propio contexto, de su comunidad. Es útil para la sociedad. Fundamentos teóricos del aprendizaje basado en problemas. Tenemos muchos teóricos que respaldan este aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos se basa en diversos principios pedagógicos, constructivistas y socioculturales, tales como el aprendizaje significativo, de David Ausubel. Nos dice, los estudiantes relacionan la nueva información con conocimientos previos. Los estudiantes nacen teniendo saberes previos, ¿no? Entonces, todos los estudiantes, todas las personas tenemos nuestros saberes previos. A eso se refiere que los estudiantes relacionan la nueva información con sus conocimientos previos. La zona de desarrollo próximo de Lev Vygotsky. El aprendizaje se potencia en contextos de colaboración y mediación. Es un contexto donde que todos debe ser trabajado de manera colaborativa y, sobre todo, la mediación, estar acompañados por el docente. Teoría del aprendizaje experiencial, de David Cole. El conocimiento se construye a través de la experiencia directa. Cuando nosotros, les pongo un ejemplo, es que yo lo practiqué, voy a hablar del ecosistema y me voy a un espacio del jardín, ¿no? Abordo un espacio y veo lo que hay. ¿Qué cosa encontramos? Diversas plantitas, animales que viven entre las plantas, pequeños insectos. Entonces, el niño aprende desde su experiencia directa qué cosa es un ecosistema, ¿cierto? Entonces, esta teoría de aprendizaje experiencial lo estamos viviendo en el trabajo que venimos realizando con nuestros estudiantes, que el estudiante construye sus aprendizajes a través de la experiencia directa. Y esa construcción del aprendizaje es muy significativa. También tenemos a John Dewey en 59 a 1952. Fue un destacado pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense. Sentó la base del aprendizaje basado en proyectos en 1910, al proponer su teoría de aprendizaje experiencial, también conocido como aprendizaje basado en experiencia directa. Dewey cuestionó el enfoque educativo dominante en su época, ya que
lo consideraba poco efectivo al centrarse únicamente en la memoria y en la transmisión de conocimientos. En contraposición, propuso un enfoque inductivo, basado en la experiencia y orientado en la reflexión. Así, John Dewey anticipó un principio clave de aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje parte de una situación problemática que invita a la acción y la reflexión, generando un aprendizaje significativa para el estudiante. Que su aprendizaje del estudiante a través de la experiencia sea significativo. Recordemos que hace años atrás, ¿no? El trabajo del maestro era transmitir conocimiento, un, un aprendizaje de transmisión de conocimiento, de memorismo. Ahora estamos trabajando a partir de proyectos donde el aprendizaje es significativo partiendo de problemas de su entorno, partiendo de los problemas de su contexto. Voy a pedir, por favor, que pongan en silencio el micro para que no se filtre las conversaciones. Muchas gracias, maestra. Seguimos. ¿Cuáles son las características del aprendizaje basado en problemas? Estas características son demanda de una investigación. El estudiante no dispone de toda la información ni el conocimiento necesario, por lo que es indispensable la indagación. El estudiante lo lleve la indagación a la investigación. Investigar no es buscar un dato, ya que existe en fuentes conocidas, para transmitirlo interactivamente y llevarlo al aula. Supone recoger, validar y contrastar distintos tipos de información en diferentes fuentes para luego analizarla, discutirla y complementarla con otra para extraer conclusiones. Segunda característica. Plantea una pregunta retadora para investigar y resolver. Las preguntas retadoras tienen que ser abiertas, ¿no? Se inicia como disparador con una pregunta abierta que no conduce un resultado único ni percibible. Propone un problema real, hipotético, que aunque pueda o no estar ocurriendo, es plausible. El producto a ser elaborado está dirigido a resolverlo. Presenta un problema complejo, es decir, que carece de una respuesta conocida, lo que requiere crearla y supone una alta demanda cognitiva. Es por ello que las preguntas retadoras tienen que ser abiertas, con diversas respuestas. Tercera característica. Busca que los estudiantes tomen decisiones y lleguen a conclusiones de manera libre, segura y autónoma. Se inicia como el disparador con una pregunta abierta que no conduce a un resultado único y percibible. Propone un problema real e hipotético que, aunque pueda ser, está ocurriendo, es plausible y produce ser elaborada o dirigido a resolverlo. Presenta un problema complejo, es decir, que crea en una respuesta conocida, lo que requiere crear y suponer una alta demanda cognitiva. Cuarta característica, propicia la reflexión entre los estudiantes. Se orienta al pensamiento crítico y a la producción de nuevos conocimientos a través de la investigación.
John Dewey afirma, no aprendemos de la experiencia, aprendemos reflexionando sobre la experiencia. Qué importante, ¿no? No aprendemos de la experiencia, aprendemos reflexionando sobre la experiencia que se ha vivido. Es muy importante entonces la reflexión de las experiencias que nosotros los docentes podemos generar. Por último, promueve el trabajo en equipo y el desarrollo de una cultura colaborativa para el aprendizaje. Se trabaja en función a un objetivo común. Se construye acuerdos no solo sobre la distribución del trabajo, sino también sobre las formas de interactuar como grupo, manejar divergencias y complementarse según las diferentes capacidades y puntos de vista. Otras características más relevantes del aprendizaje basado en problema tenemos presenta situaciones en las que el estudiante aprende a resolver problemas no resueltos utilizando conocimientos relevantes y poniendo en juego una serie de habilidades. Está diseñado de tal manera que involucra distintas competencias, aplicando habilidades y conocimientos interdisciplinarios. Permite la búsqueda de soluciones abiertas, lo que contribuye a construir nuevos conocimientos. ¿Cuáles son las fases del aprendizaje basado en proyecto? Ahora que conocemos las características principales del aprendizaje basado en proyectos, es fundamental revisar en detalle cada una de las fases para aplicarla eficazmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto garantiza una mediación efectiva que considera los aprendizajes a los estudiantes. Fases en el aprendizaje basado en proyectos. Tenemos 1, desafío, 2, investigación, 3, creación, 4, comunicación. El desafío pregunta que no motiva y activa el proceso de aprendizaje. En el desafío tenemos un hito de lanzamiento, sorprende y ayuda a organizar el inicio del proyecto. Mediante ese desafío, de esta pregunta desafiante, retadora que tenemos, vamos a iniciar el proyecto. La investigación, proceso de explorar e indagar, rigurosa y sostenida. Investigación, investigamos diversos formatos para lo que es complementar nuestra investigación. En este caso también incluye la evaluación formativa. Creación. También tenemos evaluación formativa. En todas las fases, en las 4 fases, incluye la evaluación formativa porque la evaluación es transversal. Creación de productos aplicando los conocimientos y habilidades. En la creación, el producto es tangible e intangible. Sabemos que un proyecto finaliza con un producto. Comunicación. Preparar y ensayar la muestra pública. Comunicación del hallazgo a la comunidad a través del producto público. Entonces, en la fase desafío vamos conociendo y profundizando más las 4 fases, ¿no? A continuación describimos cada fase un poquito más. En el desafío se propone y analiza el problema. Se identifican las causas
e implicancias del problema. El desafío y el problema produce a desarrollar. Todos los estudiantes participan en la discusión y análisis de los problemas en todas sus dimensiones, lo que fomenta la construcción de acuerdos. En esta fase, como señala Pérez en el 2021, el docente no dirige ni toma decisiones, sino que actúa como facilitador. Los docentes son pieza clave de la actividad, pero respetan la autonomía de los estudiantes. Fase 2. La investigación. Los estudiantes formulan hipótesis, trazan un plan de investigación, indagan en diversas fuentes, analizan la información y construyen conclusiones. Las actividades incluyen la lectura, las entrevistas, la comparación y análisis de datos, descripciones, elaboración de mapas conceptuales y resúmenes. A partir de lo investigado, los estudiantes deducen conclusiones y proponen alternativas para enfrentar el desafío. No solamente pueden investigar en lo que es en libros, sino en los diferentes medios que tenemos para investigar, pero que sean las diferentes fuentes confiables, ¿no? Hay fuentes que no son confiables y es importante resaltar eso en nuestros estudiantes, que la investigación se tiene que realizar en fuentes confiables. Fase 3. Elaboración del proyecto. Los estudiantes diseñan y elaboran el producto. Fase 3. Elaboración del producto. Los estudiantes diseñan y elaboran el producto basado en las conclusiones de su investigación y los conocimientos adquiridos. La duración de esta fase depende de las características del producto. Como señala el manual INACAP 2019, el producto no debe ser simple, pues no se trata de un ejercicio de aplicación de un concepto algorítmico sencillo. Por el contrario, debe dar una respuesta efectiva a un problema concreto. Y por último, tenemos la fase 4, la comunicación y el resultado del proyecto. Los estudiantes presentan el proyecto de información sobre el proceso que lo hizo posible. Exhiben su trabajo, responden preguntas y reciben retroalimentación. Durante la evaluación, no olvidemos que la retroalimentación es fundamental. Si el producto recibe observaciones, los estudiantes deben tener la oportunidad de corregirlo y posteriormente presentarlo a un público externo involucrado en el problema y su solución. Entonces podemos concluir que los proyectos concluyen resolviendo o solucionando problemas planteados. Es importante considerar que la duración de cada fase no puede estandarizarse ni homogenizarse, ya que depende de la complejidad del problema y del producto a elaborar. Por eso hay proyectos que tienen diversas duraciones, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Depende mucho de la complejidad del problema y también del producto que se va a obtener. Según el diseño del proyecto y las características de los estudiantes, las actividades desde la metodología del aprendizaje basado en proyectos pueden extenderse varios días, varias semanas o incluso un mes. Aunque
es posible estimar un tiempo promedio según la naturaleza del proyecto. La flexibilidad es necesaria para no comprometer la calidad y profundidad de los aprendizajes en función a los plazos establecidos, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que esto, el tiempo, depende mucho de lo que queremos obtener, ¿no? Y de la complejidad del problema que queremos resolver. A continuación, te invitamos a leer qué es lo que comenta una docente. No sé si en la sala me podrían apoyar a leer este comentario de la docente. Maestra, buenos días. Dice, a continuación te invitamos a leer qué es lo que comenta una docente. Hemos visto que las experiencias de aprendizaje basada en proyectos plantean un primer grupo de desafíos relacionados con las necesidades de contextualizar las propuestas, responder a las demandas del contexto y de los estudiantes con los que trabajamos y también de personalizar, lograr el desarrollo de las potencialidades de cada persona en el marco de la perspectiva del ciclo vital y orientarse al desarrollo de la ciudadanía de nuestros estudiantes. Concretar a estas tareas nos plantea varios retos de manera en que llevamos a cabo nuestras prácticas educativas a través de las cuales se concretan nuestras intencionalidades explícitas y implícitas. Gracias. Gracias, maestra hermosa. ¿Me podría comentar qué es lo que usted piensa de este comentario, por favor? ¿Podría compartir? A ver, esa lectura yo he visto que son explícitas y implícitas. Ujú. Y a la vez, lograr el desarrollo, ¿no?, de las potencialidades de cada persona. Ese es el comentario que puedo hacer. Gracias, maestra. Entonces, hemos visto que la maestra, ¿no?, dice las experiencias de aprendizaje basada en proyectos, plantea un primer grupo de desafíos relacionados con las necesidades de contextualizar. Cuando hablamos de contextualizar, de contextos, ¿de qué estamos hablando? Contextualizar las propuestas. Nosotros en nuestra labor docente, cuando planificamos nuestras actividades, hacemos nuestra planificación de nuestras unidades, ¿lo contextualizamos? ¿Qué entendemos por contextualizar? Contextualizar es llevarlo a nuestra realidad, ¿no? A nuestro contexto. Dice, responde a las demandas del contexto y de los estudiantes con los que trabajamos.
nuestras demandas, de nuestra realidad, de la realidad de los estudiantes. Y también de personalizar, lograr el desarrollo de las potencialidades de cada persona en el marco de la perspectiva del ciclo vital y orientarse en el desarrollo de la ciudadanía en nuestros estudiantes. Concretar esta tarea nos plantea varios retos a la manera en que llevamos a cabo nuestra práctica educativa, a través de las cuales concreta nuestra intencionalidad explícita e implícita. Esta palabra explícita y implícita siempre viene en las evaluaciones, ¿no? Sea de lo que es, de la evaluación de ascenso de escala y las diversas evaluaciones. Entonces, ¿qué entendemos por explícito? Es algo que se expresa de manera directa. En cambio, implícito es algo de lo que uno puede inferir, ¿no? Se infiere algo, se deduce, ¿ya? Entonces esa palabrita siempre hay que tener en cuenta, es lo que significa explícita e implícita. Muy bien, gracias maestra Linda. Seguimos. Se ha congelado. Un ratito, por favor, se congeló mi pantalla. Ya está. Muy bien. Hacemos una reflexión. Ante lo señalado por la docente, reflexionamos. ¿Qué necesitamos modificar en la manera en que asumimos nuestro rol docente? ¿Es posible trabajar con proyectos sin detenernos a revisar nuestras propias prácticas? A ver, colegas, a ver, por favor, participamos. ¿Qué necesitamos modificar en la manera en que asumimos nuestro rol como docente? ¿Es posible trabajar por proyectos sin detenernos un momento a revisar nuestras propias prácticas? O quizás nosotros ya estamos trabajando con proyectos con nuestros estudiantes. Quisiéramos conocer, a ver que compartan sus experiencias. Desde nuestra perspectiva, es indispensable mirar críticamente nuestras prácticas docentes y los roles que asumimos, así como evaluar las creencias y teorías que pueden estar detrás de la manera en que llevamos a cabo nuestras tareas. También sería maestra fomentando el ambiente de la clase participativa. Excelente, maestra. Y es posible trabajar con proyectos sin nosotros detenernos un momentito y revisar cómo están nuestras propias prácticas, cómo venimos trabajando, maestra. Comparta, por favor, su experiencia. ¿Estamos empezando o realizando trabajos basados en proyectos? Mayormente, no tanto proyectos, mayormente yo trabajo con módulos, maestra. Ya.
Muy bien, gracias, maestra. Entonces, cuán importante, no necesariamente es un proyecto que te dure un mes, ¿no? Ya hemos visto que el proyecto puede durar una semana, puede durar 2, 3 semanas, hasta un mes. Entonces, será importante trabajar a partir de ahora, trabajar con proyectos, maestra. Sí, sí, te ayuda bastante también. Claro, no olvidemos que el estudiante es el protagonista, ¿no? Del protagonista principal en esto de lo que es cuando trabajamos con proyectos, ¿no? El protagonista, el que va a ser el principal actor para que pueda involucrarse en el aprendizaje que vamos a obtener a través del trabajo en proyectos. Diseño pedagógico de proyecto. El diseño pedagógico del proyecto inicia interacción. Tenemos que tener en cuenta la interacción pedagógica, las habilidades y competencias, objetivos de aprendizaje, áreas del conocimiento y la valoración de aprendizaje. Vamos a conocer cada uno de estos aspectos un poquito más. La interacción pedagógica o los propósitos pedagógicos. En este punto, el maestro puede definir interacciones pedagógicas de diferente índole. Por ejemplo, el contenido específico del curso o habilidades como trabajar en equipo, hablar en público, también habilidades especializadas que pueden ir desde el análisis estadístico hasta la talla de una madera y habilidades personales. Se recomienda elegir de todas estas cuáles son las mínimas que los estudiantes deben alcanzar y las más importantes. Para definir la intención, entonces, para esto es útil tener en cuenta el contenido que se tiene que en el plan, que vamos a abordar en el plan de estudios e integrarlo en el proyecto. No olvidemos que nosotros no dejamos de lado los contenidos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos, si bien es cierto, el trabajo es activo por descubrimiento, pero también no nos desligamos de los contenidos. Entonces, ¿qué queremos lograr? ¿Qué queremos que el estudiante aprenda en este proyecto, ¿no? Con las actividades que va a realizar? Habilidades y competencias. Maestra, antes que pases a ese tema de la interacción pedagógica, Ujú. para mí es recíproco, maestra, porque ahí intercambias, ¿no? Dinámica entre docente y estudiante. Claro, claro, ¿no? Muy bien, maestra, excelente. Es importante, entonces, como dice la palabra, la interacción, ¿no? Es interactuar docente-estudiante. Gracias, maestra. Habilidades y competencias. Enfocarlo en el desarrollo de habilidades y competencias del proyecto. Debe funcionar en escenarios reales. Ya lo habíamos dicho, en contextos reales, donde los estudiantes tengan que ser capaces de pensar crítica y reflexivamente, resolver problemas, trabajar en equipo de manera cooperativa y colaborativa, gestionar de forma eficaz, gestionar, proyectar situaciones, ser creativos, buscar y analizar información, investigar, entre otros procesos. Esto permitirá que el proyecto tenga un mayor alcance, pues los estudiantes, al adquirir habilidades y competencias, avanzarán en temáticas que ellos y él
desarrollo de proyectos les exigen. Y van a querer aprender más porque sienten la necesidad real de hacerlo, porque sienten esa necesidad porque son parte, se involucran en el proyecto, son pieza fundamental los estudiantes. Objetivos de aprendizaje. Definir los objetivos de aprendizaje teniendo en cuenta los ítems. Vamos a tener en cuenta los ítems anteriores que ya hemos mencionado. Debemos construir una identificación cada vez más clara de lo que queremos. Esto nos ayudará a delimitar lo que esperamos alcanzar durante el desarrollo y al final del proyecto con nuestros estudiantes, y servirá para la construcción de los objetivos. La construcción de los objetivos pedagógicos del proyecto, en lo que se refiere a lo que el maestro busca alcanzar con sus estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe aclarar que esto no solo son objetivos del proyecto en sí. Área del conocimiento y exigencia curricular. Si queremos que nuestros estudiantes sean sujetos activos de su proceso de aprendizaje, construyan el conocimiento y tengan un aprendizaje significativo, debemos disolver la barrera en que algunos casos percibimos en los requisitos curriculares para llevar a cabo el aprendizaje basado en proyectos. Para esto, nosotros, los maestros, debemos conocer muy bien los contenidos que componen el plan de estudios y de esta manera articularlos e integrarlos en proyectos. ¿Dónde encontramos esos contenidos curriculares, colegas, de acuerdo al grado, de acuerdo al ciclo? ¿Dónde? ¿Dónde encontramos? En los estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje nos dan las competencias que debemos lograr en un ciclo, ¿no? Pero no olvidemos también que tenemos los desempeños, y esos desempeños nos indican las competencias que debemos lograr en cada grado. Así se reafirma el rol del maestro, ya que le permite planear en una forma mucho más contextualizada y acorde a las características de nuestros estudiantes, convirtiéndolo en una verdadera experiencia, en un verdadero expedicionario de aprendizaje o un acompañante que, además de enseñar, aprenderá constantemente del tema diverso y de su oficio. Nosotros, cuando elaboramos o proyectamos un proyecto, también vamos aprendiendo, porque nos vamos a involucrar, a investigar juntamente con nuestros estudiantes. Valoración de los aprendizajes. Una vez que tenemos los objetivos pedagógicos del proyecto definidos, se debe decidir cómo determinar si un estudiante promedio su participación es activa en el proyecto, han adquirido o no los aprendizajes esperados y definidos, atendiendo a las necesidades, gustos y particularidades de cada uno de nuestros estudiantes. Es por eso que en la evaluación debemos tener diferentes niveles de adquisición de competencias de los aprendizajes y tener en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, la participación, el esfuerzo, la actividad y la capacidad de trabajar en equipo. Esa capacidad de trabajar en equipo de nuestros estudiantes.
En este sentido, se puede crear rúbricas. La rúbrica va a ser un material de evaluación indispensable para nosotros medir en qué está nuestro estudiante, ¿no? Por eso, la evaluación debe ser de acuerdo a lo que va aprendiendo. No puede ser, no puedo poner una nota homogénea directa a cada uno, sino de acuerdo a su ritmo y a su estilo de aprendizaje del estudiante. También podemos tener formatos que faciliten la evaluación y en que se tenga en cuenta la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. En el momento en que se tenga claros cuáles deben ser los resultados de aprendizaje del proyecto y un plan para evaluarlos. Tendremos definida la hoja de ruta, el contenedor dentro del cual se enmarcará nuestro proyecto. Con dicho contenedor definido, podremos pasar a la siguiente fase del proyecto. Estas son, entonces, en el diseño que debo tener en cuenta en el proyecto que voy a realizar, ¿no? Los diseños pedagógicos. El diseño de un proyecto de aprendizaje basado en problemas. El éxito de un proyecto de aprendizaje basado en problemas depende de gran medida en una fase de diseño cuidadosa y bien pensada. A continuación se presentan los pasos claves para diseñar un proyecto de aprendizaje basado en proyectos efectivos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la definición del problema, ¿no? O la pregunta guía. Es básico, ¿no? Esa pregunta retadora, esa definición que nosotros tenemos que encontrar en el problema que vamos a abordar. Esta no es solo una pregunta, es el motor que impulsa todo el proyecto. Debe ser la intersección entre el contenido curricular y el problema del mundo real, del contexto del estudiante. Este es el corazón del proyecto. La pregunta debe ser abierta y compleja. No debe tener una respuesta simple, que sea sí o que sea no, ¿no? Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿cómo se construye una casa? Podría preguntar, ¿cómo podemos diseñar un refugio sostenible y de bajo costo para personas sin hogar en nuestra comunidad? Es una pregunta más retadora y una pregunta abierta. También debe ser relevante y auténtica. Debe estar conectada a un problema real que los estudiantes pueden sentir como propio. Esto aumenta la motivación y el compromiso. Vuelvo a indicar que el problema sea de su entorno, que sea de su contexto, de tal manera que el estudiante se sienta parte de y se sienta motivado y comprometido. Debe ser atractiva y desafiante. Debe despertar la curiosidad y el interés del estudiante, invitándolos a investigar y pensar de forma crítica. Debe ser integradora, permite incorporar múltiples áreas de conocimiento, interdisciplinariedad. Cuando nosotros elaboramos un proyecto, debemos tener en cuenta esa parte que tiene que ser interdisciplinariedad en lo que se concierne a las diferentes competencias. ¿Cómo puedo integrar a través de este proyecto, incorporar diferentes conocimientos que me conlleva a trabajar
diversas competencias. Ejemplo, en lugar de investigar sobre el consumo del agua, usa cómo podemos reducir el consumo de agua en nuestra escuela y comunidad al 20% para el próximo trimestre, usando un presupuesto y haciendo visible para toda la población. En esta pregunta en esta pregunta que es retadora, vamos a tener como pieza fundamental que se va a integrar a la resolución de este problema los estudiantes, partiendo desde sus experiencias, partiendo desde su contexto real. Determinación de los objetivos de aprendizaje. Una vez que hemos definido, hemos puesto la definición del problema o hemos obtenido la pregunta guía, tenemos lo siguiente, ¿no? La determinación de los objetivos de aprendizaje. ¿Qué se espera que los estudiantes aprendan con este proyecto? Es crucial alinear el proyecto con los estándares curriculares. Es importante nuestros estándares curriculares de acuerdo al grado, al ciclo que venimos trabajando y las competencias que se buscan desarrollar. Los objetivos de aprendizaje deben ser claros y medibles. Un proyecto de aprendizaje basado en problemas no es solo hacer cosas, es una estrategia para lograr objetivos de aprendizaje específicos. En la fase de diseño debe identificar claramente, por ejemplo, el conocimiento, los conceptos claves, hechos o teorías que los estudiantes deben aprender. Ejemplo, ciclos de agua, cálculo de porcentaje, principios de marketing social, etc. También las habilidades. Las habilidades que desarrollarán a través de este proyecto. Ejemplo, la colaboración en equipo, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación oral, etc. Debemos tener en cuenta también las actitudes. Desarrollar la perseverancia y la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad. Es una actitud fundamental para el desarrollo de un proyecto. Es crucial trazar un mapa de muestra que el estándar curricular se aborda en qué fase del proyecto. Debemos tener en cuenta, entonces, es crucial nuestros estándares de aprendizaje. Esto garantiza que el tiempo invertido en el proyecto esté justificado académicamente. Planificación de las actividades de la evaluación. Una vez que hemos determinado los objetivos de aprendizaje, vamos a planificar las actividades y la evaluación. Una vez definidos el problema y los objetivos, se debe crear un plan detallado del proyecto. Este plan debe incluir fase del proyecto. Las fases del proyecto desglosa el proyecto en etapas claras, como investigación, indagación, diseño, prototipos y presentación. La fase de inicio comienza con un evento que enganche a los estudiantes. Puede ser una visita a un lugar real,
un video o con un videoconferencia con un experto o una noticia impactante. Esto genera un sentido del propósito y urgencia. Segunda fase, la investigación. Los estudiantes buscan información, realizan encuestas, realizan entrevistas a expertos y analizan datos. En este punto, el docente actúa como facilitador. Me permiten un segundo, voy a enchufar. Se está acabando la batería. Ya está. Entonces, en esta fase, el docente, ¿cómo participa? Como facilitador, guiándolos, haciendo los recursos adecuados y ayudándolos a formular las preguntas correctas. Pero no quiere decir que nosotros, ¿cómo le vamos a ayudar, colegas? Que nosotros le vamos a decir directamente cómo deberían hacer las preguntas. Les ayudamos a que el niño o el estudiante, ¿no? Sea a través de preguntas que él mismo se dé cuenta, ¿no? Cómo debe formular las preguntas correctas. Tercera fase, fase de creación. Aquí los estudiantes aplican lo que aprendieron. Prototipan, redactan, diseñan y construyen su solución. Este es un proceso interactivo, con múltiples ciclos de borrador, retroalimentación y revisión. Por último, la fase de presentación o exhibición. Los estudiantes comparten su trabajo con una audiencia real. Puede ser la clase, puede ser los padres de familia o incluso los miembros de la comunidad. La presentación final es un poderoso motivador y una oportunidad para demostrar sus aprendizajes. Hemos visto entonces los 3 pasos para el diseño del proyecto de aprendizaje basado en problemas, ¿no? Esos 3 pasos fundamentales, ¿no? Vamos a volver a la definición del problema o pregunta guía, la determinación de los objetivos de aprendizaje y la planificación de las actividades y la evaluación. Son los 3 pasos principales para diseñar el proyecto basado en problemas. La evaluación más allá del producto final. Una vez que hemos trabajado todo, lo que vamos a hacer es evaluar el producto final. El aprendizaje basado en proyectos, la evaluación es un proceso continuo. Ya lo había mencionado, es transversal, es en todo momento. Se enfoca tanto en el producto final como el proceso de aprendizaje. La evaluación formativa. La evaluación formativa, de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Por enfoque, trabajamos el enfoque por competencias. Y la evaluación es formativa, ocurre durante todo el proyecto. Se utiliza para dar retroalimentación constante. Puede incluir punto de control, regulares, rúbricas para evaluar el borrador de un informe o un diseño de un prototipo. Sesiones de retroalimentación entre pares. También puedo retroalimentar de manera individual. La evaluación sumativa. La evaluación formativa es cíclica, es transversal, es en todo momento, pero la evaluación sumativa
Mide el aprendizaje final al final del proyecto y podemos incluir una rúbrica para el producto final. Evaluar calidad, innovación, funcionalidad. Una rúbrica para la presentación. Evaluar claridad, organización, persuasión. Una evaluación individual de las habilidades y la reflexión del estudiante sobre su propio aprendizaje. El diseño del proyecto es la fase más importante para asegurar que la experiencia sea un éxito. Un plan bien estructurado que integre objetivos, actividades y evaluación transforma un simple trabajo escolar en una aventura de aprendizaje. Es una aventura que el estudiante va a experimentar en el desarrollo de un proyecto de aprendizaje, donde que el niño, el estudiante, es el protagonista principal para el logro de solución del proyecto, del problema de investigación. Reflexión. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Estar dispuestos a revisar de manera crítica nuestras propias formas de relación con los demás, la manera en que solemos percibir e interpretar la situación y también aprender a modular y regular nuestras respuestas verbales y otras actuaciones que faciliten la dinámica propia del trabajo por proyectos. Por eso, hemos empezado revisando las concepciones que hay detrás del enfoque por competencias, del trabajo de experiencias de aprendizaje basado en proyectos y de los cambios que son necesarios en el clima y la cultura escolar. Entonces, colegas, reflexionemos que de a partir de después de este interactuar, de este interaprendizaje entre nosotros, es importante poder trabajar con proyectos basados, ¿no? Trabajemos aprendizajes basados en proyectos y cómo nosotros los docentes es importante que nosotros podamos involucrarnos en este trabajo. Sobre todo cuando nosotros, los maestros, trabajamos el enfoque por competencias. Maestra hermosa, ¿algún comentario al respecto, por favor? Maestra, excelente tu exposición por hacernos ver, ¿no? Todo referido al tema que ha tratado el día de hoy. Y qué decir, ¿no? Que los proyectos y los cambios son necesarios, ¿no? Eh, para formar relación con los demás y aprender, pues, ¿no? A modular y regular nuestras respuestas verbales. Eso es todo, maestra, que le puedo decir. Gracias, maestra. Es muy fundamental la participación de todos nosotros los maestros para poder interaprender de nuestros aprendizajes. Bueno, muchísimas gracias por ser parte de esta sala y poder aprender de usted mucho. Gracias por ser una maestra participativa, ¿no? Y con esto hemos finalizado y nos estaremos volviendo a ver en la próxima sesión. Muchísimas gracias, maestra. Hasta nuestra próxima clase. Gracias, maestra hermosa. Muchas bendiciones y que
Dios y la Virgen siempre nos colme de bendiciones y podamos estar iluminados para seguir aprendiendo, porque día a día es un aprendizaje más para nosotros y poder transmitir nuestros conocimientos hacia los demás, ¿no? Como ya habíamos visto en el diálogo que iniciamos, entre docentes siempre hay diálogo y estamos para aprender nosotros de ellos y ellos de nosotros. Muchísimas gracias. Bendiciones, colegas. Igual, maestra, bendiciones en su hogar y su trabajo.